y disparó una y otra vez. La bestia gruñó, tambaleándose levemente, pero seguía de pie. John maldijo por lo bajo. Esto no iba a ser fácil. El lobisomem cargó de nuevo, más rápido de lo que John esperaba. La garra de la bestia rozó su costado, rasgando su chaqueta y dejando una herida superficial. John retrocedió y con un movimiento fluido sacó un cuchillo de plata de su cinturón. No era un hombre que creyera en mitos, pero después de ver de lo que esta criatura era capaz, estaba dispuesto a probar cualquier cosa. El lobisomem gruñó, sus ojos centelleando con ira. Se abalanzó sobre John con una velocidad inhumana, pero él estaba listo. Con un giro rápido, clavó el cuchillo en el brazo de la criatura. Un aullido de dolor llenó el aire. Esta vez, el ataque había surtido efecto. John no perdió tiempo. Se movió con la precisión de un asesino entrenado, esquivando los ataques de la bestia mientras hundía el cuchillo más profundo. El lobisomem se revolvió, lanzando zarpazos salvajes. Uno de ellos alcanzó a John en el hombro, haciéndolo tambalearse. La fuerza de la criatura era monstruosa. Sangrando y respirando con dificultad, John dio un paso atrás. El lobisomem también estaba herido, pero no derrotado. Ambos se quedaron mirándose fijamente, midiendo al otro, como dos depredadores a punto de dar el golpe final. El enfrentamiento apenas comenzaba. John Wick apretó los dientes y alzó su cuchillo de plata. No importa qué seas. Esta noche, uno de los dos no saldrá de aquí con vida. La casa. Comienza el almacén estaba en silencio, salvo por el sonido de la respiración entrecortada de John Wick y los gruñidos bajos del lobisomem. La criatura, herida pero no derrotada, se mantenía agazapada en la penumbra, sus ojos brillando, como ascuas encendidas. John sujetó el cuchillo de plata con firmeza. La bestia era rápida, letal y resistente. Cada segundo que pasaba, su regeneración trabajaba para cerrar las heridas que él había conseguido infligirle. John respiró hondo. Esto no era una simple pelea. Era una caza. Y no estaba seguro de ser el cazador. De repente, el lobisomem se movió. Sus garras rasgaron el suelo de concreto cuando se lanzó hacia John con la fuerza de un depredador enloquecido. John rodó a un lado en el último instante, sintiendo el viento cortante del ataque rozar su rostro. No podía seguir esquivando para siempre. Tenía que encontrar una manera de matarlo. El asesino profesional se deslizó hacia una caja de madera y se cubrió. Rápidamente, revisó su munición. Balas convencionales no servían. La plata había surtido efecto, pero necesitaría algo más contundente si quería acabar con la criatura antes de que su resistencia lo superara. Desde la penumbra, la voz de la bestia resonó con un tono gutural y burlón. Lobisomem, no eres como los otros. No gritas, no corres, pero igual morirás. John no respondió. En su mundo, las palabras no valían nada. Solo las acciones importaban. Apretó el cuchillo y saltó sobre la criatura con una rapidez asombrosa, clavándoselo en el costado. La bestia aulló de dolor y agitó su brazo con brutalidad, lanzando a John contra una pared con un estruendo ensordecedor. Dolor le recorrió el cuerpo, pero no se detuvo. No podía permitirse debilidad. Se incorporó con un quejido mudo y sacó una pequeña granada de su cinturón. No era de plata, pero si lograba debilitar a la bestia lo suficiente, tal vez podría darle el golpe de gracia. El lobisomem cargó nuevamente. John deslizó la anilla de la granada con el pulgar y, en el último segundo, la lanzó directo al hocico de la criatura. Un estruendo llenó el almacén y el aire se impregnó de polvo y sangre. John cayó de rodillas, intentando recuperar el aliento. La bestia no podía haber sobrevivido a eso. ¿O sí? El humo comenzó a disiparse y entre las sombras emergió una silueta tambaleante. Seguía vivo. Herido, mutilado, pero vivo. Sus ojos seguían ardiendo con la furia de un depredador que no había terminado su caza. John se puso de pie, limpió la sangre de su boca y susurró para sí mismo, John Wick, esto recién empieza. El lobisomem soltó un gruñido amenazante, mostrando sus colmillos ensangrentados. La verdadera batalla aún no había comenzado. El eco de la muerte John Wick se apoyó contra una columna de metal, intentando recuperar el aliento. Su cuerpo estaba magullado, pero sus ojos seguían firmes,
analizando cada movimiento de la criatura frente a él. El lobisomem tambaleaba, su piel humeante por la explosión, pero sus ojos ardían con furia incontrolable. Lobisomem, tu resistencia es admirable, humano, pero tu destino está sellado. Jon no respondió. Su mano se cerró con fuerza alrededor del mango de su cuchillo, de plata. No había miedo en su rostro, solo determinación. Sabía que la criatura estaba herida, pero también sabía que no podía confiar en la suerte. El viento helado se filtraba por las grietas del almacén en ruinas, haciendo crujir las vigas de metal. En ese instante, el lobisomem se movió, una sombra veloz que se deslizó por el aire. Jon rodó a un lado, sintiendo el impacto de las garras de la bestia destrozando el suelo donde había estado un segundo antes. Sacó su pistola modificada y disparó 2 veces. Las balas impactaron en el pecho de la criatura, empujándola hacia atrás. No era suficiente, nunca era suficiente. La bestia gruñó y, con una velocidad sobrehumana, alcanzó a Jon con un zarpazo que lo lanzó contra una estantería de metal. La sangre brotó de su boca, pero Jon no cedió. Aún quedaba una oportunidad. Desde su chaqueta extrajo una bala especial, con un núcleo de plata pura. Solo tenía una, solo un disparo. El lobisomem rugió y se lanzó sobre él. Jon elevó su arma con calma mortal y apretó el gatillo. El disparo resonó en la oscuridad. El lobo se detuvo en seco. Un gruñido ahogado escapó de su garganta mientras caía pesadamente al suelo. Jon se levantó lentamente, tambaleante, y se acercó a la criatura agonizante. La miró a los ojos, fríos como la muerte misma. John Wick, admiro tu fuerza, pero... Esta noche, la casa termina aquí. El lobisomem exhaló un último suspiro y su cuerpo se desplomó. La batalla había terminado. Pero Jon sabía que esto no era el final. En la distancia, el eco de aullidos llenó la noche. La caza apenas comenzaba. La sangre en la nieve, el viento helado, cortaba la piel como cuchillas invisibles. John Wick avanzaba por la espesura del bosque nevado, dejando un rastro de sangre tras de sí. Su abrigo negro estaba desgarrado, y la herida en su costado ardía con cada paso. Pero detenerse no era una opción. El aullido resonó otra vez, más cercano. No estaba solo. Ellos venían. Se apoyó contra un árbol, sacó su pistola y revisó su munición. Solo quedaban 3 balas de plata, insuficientes. De repente, un crujido a su derecha. Jon giró y disparó. La bala impactó en algo, pero el gruñido que siguió le confirmó su peor temor. Eran más de uno. De entre los árboles, 3 sombras. Enormes emergieron con ojos brillantes y colmillos goteando saliva. Lobisomes. Eran más grandes que el primero. Más fuertes, más hambrientos. Uno saltó. Jon rodó por la nieve y disparó. El proyectil atravesó el cráneo de la criatura, que cayó inerte. Uno menos. Los otros 2 atacaron al unísono. Jon esquivó, pero uno de ellos rasgó su espalda con sus garras. El dolor fue un relámpago ardiente. Rodó por el suelo y alzó su cuchillo de plata justo a tiempo para clavarlo en el cuello de uno de los monstruos. La bestia se agitó, gruñó y cayó, su sangre oscura manchando la nieve. El último lobisomem lo embistió con furia. Jon salió, despedido contra un tronco. Su visión se nubló. La bestia avanzó, goteando sangre de sus fauces. Jon sonrió. Aún tenía una bala. Cuando la criatura saltó, Jon disparó. La bala de plata perforó su pecho. El lobisomem cayó pesadamente, convulsionó y quedó inmóvil. Jon quedó tendido en la nieve, respirando con dificultad. Miró el cielo nocturno. Los aullidos en la distancia le dijeron lo que ya sabía. Aún no había terminado. La luna roja el bosque estaba en silencio, un respiro momentáneo antes de la tormenta. John Wick se levantó con esfuerzo, sintiendo cada herida arder en su cuerpo. Sus dedos apretaban la empuñadura de su pistola vacía. 3 lobisomes muertos. Pero el verdadero infierno aún no comenzaba. La nieve bajo sus pies crujió. No estaba solo. Un gruñido profundo resonó entre los árboles. Luego otro. Ojos amarillos aparecieron en la oscuridad, rodeándolo. 5, 6. No. 8 lobisomes. Más grandes. Más feroces. La jauría alfa. Jon exhaló. Sin balas. Solo un cuchillo. Y su instinto.
Uno de los lobisomes, el más imponente, dio un paso al frente. Su pelaje negro brillaba bajo la luz de la luna llena. Humano, mataste a los míos. Ahora tú serás el cazado. Su voz era un gruñido bajo y gutural, imposible pero real. Jon no contestó. No hablaba con monstruos. Los mataba. El líder alzó una garra y los otros atacaron. Jon esquivó el primero, rodando en la nieve. Una garra rasgó su abrigo, pero él giró y clavó su cuchillo en la garganta de uno de ellos. Un aullido de agonía. Uno menos. Pero eran demasiados. Un impacto lo lanzó contra un árbol. La sangre nubló su visión. Otro lo sujetó del brazo, garras perforando carne. Jon gruñó de dolor y hundió el cuchillo en el ojo de la bestia. Esta cayó retorciéndose, pero otra saltó sobre él. Un aullido ensordecedor cortó el aire. El líder alzó sus garras, dispuesto a dar el golpe final. John Wick iba a morir. Pero entonces, ¡bang! Un disparo preciso. La cabeza del líder explotó, en pedazos. El resto de la jauría se congeló. Desde la colina, una figura encapuchada bajó con un rifle de precisión humeante. «Vamos, Jon. La cacería aún no ha terminado». Jon respiró hondo. No estaba solo, y la batalla apenas comenzaba. La bestia suprema, el silencio era sepulcral. La nieve caía lentamente, cubriendo los cuerpos sin vida de los lobisomes que John Wick había eliminado. Pero él sabía que Aluta no había acabado. No aún. Desde la penumbra del bosque, un par de ojos rojos brillaron, más grandes, más intensos, más antiguos. Jon se enderezó, ignorando el dolor de sus heridas. No era un simple lobisomen, era el Alfa Supremo, humano. Gruñó la bestia con una voz gutural y cavernosa. «Eres más resistente de lo que imaginé, pero aquí termina tu cacería». Jon no respondió. Nunca desperdiciaba palabras cuando podía dejar que las balas hablaran, pero esta vez no tenía balas. El Alfa avanzó lentamente, con la confianza de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. La nieve crujía bajo su peso. Sus garras eran más largas que los cuchillos de Jon. Su musculatura, imposible de igualar. Jon apretó el mango de su cuchillo de plata. Su única oportunidad era ser más rápido, más letal. La bestia se lanzó sobre él con una velocidad inhumana. Jon rodó en la nieve, apenas esquivando las garras afiladas que cortaron el tronco de un árbol como si fuera mantequilla. Un solo golpe directo significaría su fin. Jon se impulsó y saltó sobre la espalda del monstruo, hundiendo su cuchillo en su carne. Pero el Alfa no era como los demás. Con un rugido ensordecedor, la criatura se giró y lo lanzó contra una roca. Jon sintió el crujido de sus costillas al impactar. La sangre le llenó la boca, pero se forzó a levantarse. No podía morir, no hoy. El lobisomen avanzó de nuevo, y Jon, con el filo del cuchillo aún en la mano, esperó el momento exacto. Cuando el Alfa saltó, Jon se deslizó por la nieve y clavó la hoja en el corazón de la bestia. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El Alfa gruñó, con los ojos abiertos de par en par. Se tambaleó, intentando arrancar el cuchillo, pero la plata ya quemaba su carne por dentro. Era el final. Con un último rugido de agonía, el Alfa cayó de rodillas y luego se desplomó en la nieve, la sangre oscura derramándose a su alrededor. Jon, jadeante, se arrodilló junto al cadáver. El aire helado quemaba sus pulmones. Había ganado. O eso pensaba. Un nuevo aullido resonó en la distancia. Más fuerte, más aterrador. No había solo un Alfa. La sombra del verdadero Alfa John Wick permanecía arrodillado sobre la nieve, su cuerpo exhausto y cubierto de sangre, mientras el cadáver de la bestia Alfa yacía inerte ante él. Su cuchillo de plata aún estaba clavado en su corazón. Pero algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Otro aullido. No venía de la distancia. Venía de arriba. Jon alzó la mirada y su sangre se congeló. Sobre una formación rocosa, recortada contra la luna roja, se alzaba una criatura aún más colosal que el Alfa que acababa de matar. Su pelaje no era negro, sino gris plateado con destellos rojizos, como si la misma luna lo hubiera maldecido. Sus ojos no brillaban con furia, sino con inteligencia. Impresionante, gruñó la criatura, con una voz profunda y distorsionada que parecía emanar de las sombras mismas. Pocos humanos han logrado llegar tan lejos.
pero matar a un alfa no te convierte en un cazador. John se puso de pie, su mano apretando la empuñadura de su cuchillo ensangrentado. ¿Y qué me convierte entonces? La bestia descendió de un salto, aterrizando a pocos metros de él con una fuerza que hizo temblar el suelo. Su tamaño era descomunal, al menos 2 veces el de un hombre. Sus garras, tan largas como dagas, te convierte en un desafío. Sin más advertencias, la bestia cargó. John rodó hacia un lado, esquivando por milímetros las garras que destrozaron el suelo donde había estado un instante antes. Su instinto de asesino se activó. No era solo un enfrentamiento, era una guerra entre depredadores. Lanzó un tajo con el cuchillo, pero la bestia lo desvió con una velocidad inhumana, golpeándolo con su enorme brazo. John fue lanzado como un muñeco de trapo contra un tronco, sintiendo como algo se rompía en su interior. Dolor, pero el dolor no lo detenía. Se levantó, jadeando, y escupió sangre en la nieve. La bestia lo miraba con una sonrisa cruel. «Resistente», dijo la criatura, inclinando la cabeza. «Veamos cuánto más puedes soportar». John apretó los dientes. Sus opciones eran mínimas. La pistola vacía, un cuchillo contra un monstruo. Pero había algo que la bestia aún no entendía. John Wick no era solo un hombre, era la muerte en persona, y estaba a punto de demostrarlo. Bajo la superficie, la oscuridad se cernía sobre la ciudad como una manta de terror. John Wick sabía que algo más grande estaba en juego, algo mucho más peligroso que cualquier amenaza que hubiera enfrentado. La bestia había sido solo la punta del iceberg. Después de semanas de rastrear a los lobisomem y sus movimientos, John había llegado a un túnel subterráneo, un laberinto en el que la maldad parecía respirar con fuerza propia. El aire estaba pesado, denso, como si cada respiración estuviera impregnada con el hedor de la muerte inminente. Los muros de piedra, húmedos y cubiertos de musgo, parecían susurrar historias de sacrificios antiguos, de sangre derramada y almas perdidas. John caminaba con paso firme, la luz de su linterna cortando la oscuridad. No se sentía cómodo aquí, pero era el único lugar donde podía encontrar respuestas. No tenía más opciones. La verdad estaba oculta bajo tierra, y él debía llegar hasta ella. A cada paso, sentía la presión de los ojos invisibles observándolo, esperando, acechando. El silencio era insoportable, hasta que, de repente, un rugido ensordecedor retumbó en las paredes del túnel, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. John detuvo su marcha y se agachó, apoyando la mano sobre el suelo frío. No estaba solo. Sabía que vendrías. Una voz gutural susurró en la penumbra. La voz era profunda y distante, pero lo suficientemente clara como para que John sintiera el escalofrío recorrer su columna vertebral. No era un susurro cualquiera. Era el líder de la manada. John no necesitaba ser un experto para entender que había entrado en el territorio de la criatura más poderosa. Esta no era una simple bestia. Este era el Alfa, el corazón de la oscuridad que había comenzado a consumir la ciudad. Pensabas que podías destruirnos uno por uno, pero la caza no termina hasta que el último cae, continuó la voz, que ahora resonaba con una mezcla de desafío y amenaza. De repente, un par de ojos amarillos brillaron en la oscuridad, seguidos de un rugido aterrador. John se preparó para lo peor. Pero antes de que pudiera reaccionar, una figura masiva surgió de las sombras. Era el líder de los lobisomem, mucho más grande, más fuerte que cualquier criatura que hubiera enfrentado hasta ahora. Su piel grisácea brillaba a la luz de la linterna, sus dientes afilados como cuchillas, y sus garras resplandecían con una amenaza mortal. «Yo soy el fin de tu casa, Wick», dijo el líder, avanzando hacia él con una lentitud aterradora, cada paso resonando en el túnel como un presagio de muerte. John, aunque con el corazón acelerado, no se dejó intimidar. Había cazado monstruos antes, pero este era diferente. No solo por su tamaño, sino por la forma en que parecía estar completamente en control. Era más que una bestia. Era un estratega, un ser consciente de lo que estaba haciendo. «El fin será el tuyo, no el mío», respondió John, con voz baja pero llena de determinación. Sabía que necesitaba algo más que balas y cuchillos para enfrentarse a esta criatura.
No podía simplemente confiar en sus habilidades de combate. Necesitaba inteligencia. Necesitaba ser más astuto que su oponente. El líder de los Lobisomem soltó una carcajada grave y cruel. Crees que tienes lo que se necesita para derrotarme, pero eres solo un hombre. Y los hombres siempre caen. Con un grito feroz, el líder de los Lobisomem saltó hacia Jon, sus garras extendidas para desgarrarlo. Sin embargo, Jon ya se había anticipado. Dio un giro rápido y esquivó el ataque, clavando su cuchillo de plata en el costado de la criatura. La bestia aulló de dolor, pero el golpe no fue suficiente. El líder retrocedió y se rió de nuevo, esta vez con un tono burlón. ¿Eso es todo lo que tienes, asesino? El líder de los Lobisomem sacó una garra afilada y se la pasó por el pecho, mirando a Jon con ojos llenos de furia. Te destruiré. Jon sabía que no tenía mucho tiempo. El líder no era solo fuerte, sino también increíblemente resistente. Los cuchillos de plata no serían suficientes. Necesitaba algo más, algo que pudiera debilitarlo aún más. De repente, recordó la información que había reunido. Una planta rara que solo crecía en los rincones más oscuros del mundo, capaz de debilitar incluso a un Lobisomem en su forma más poderosa. Con una mirada rápida a su alrededor, Jon comenzó a caminar sabiendo que el tiempo se agotaba. La planta estaba cerca, pero el líder de los Lobisomem no lo dejaría escapar tan fácilmente. La criatura rugió y saltó hacia él una vez más, pero esta vez Jon estaba listo. Hizo un movimiento rápido, deslizándose hacia un rincón del túnel donde la planta crecía en la sombra. Lo que no sabes, dijo Jon, con una sonrisa tensa, es que tengo más trucos bajo la manga. El líder de los Lobisomem lo miró con desdén, pero antes de que pudiera reaccionar, Jon lanzó un puñado de polvo de la planta directamente hacia su rostro. El líder de los Lobisomem aulló de dolor, cayendo al suelo mientras la planta comenzaba a hacer efecto. Este juego, el renacer de la casa a la cueva, estaba silenciosa, solo interrumpida por los suaves ecos de las gotas de agua que caían desde lo alto. La figura de Jon Wick se mantenía erguida, observando la forma retorcida del líder de los Lobisomem, cuyo cuerpo ya no se movía. El veneno de la planta rara había hecho su trabajo, debilitándolo hasta el punto de la inmovilidad. Pero Jon sabía que no podía confiarse. La criatura aún respiraba, y en su debilidad podría encontrar una nueva forma de atacar. El suelo tembló levemente bajo sus pies, como si un eco lejano estuviera presagiando algo mucho más grande. Jon no necesitaba mirar atrás para saber lo que estaba sucediendo. La manada de Lobisomem estaba cerca, y ahora, con su líder debilitado, no tardarían en atacar. El tiempo se había agotado. Esto no acaba aquí, murmuró Jon para sí mismo, mientras se agachaba junto al líder caído. Con un movimiento rápido, le arrancó la cadena que colgaba de su cuello, un amuleto que parecía tener un poder oscuro emanando de él. Tal vez, pensó, era la clave para entender cómo derrotar a toda la manada. El líder de los Lobisomem emitió un resoplido profundo, levantando la mirada, y por un momento, los ojos amarillos del monstruo brillaron con una furia renovada. ¿Crees que puedes ganarnos? ¿Crees que eres más astuto que nosotros? Su voz era débil, pero cargada de veneno. Jon no respondió. Sabía que no había tiempo para confrontaciones verbales. Guardó el amuleto en su chaqueta, asegurándose de que estuviera seguro, y se levantó, listo para moverse. En su mente, el plan estaba claro: escapar con el amuleto, llegar a la superficie y encontrar la manera de destruir a la manada de una vez por todas. Pero cuando dio el primer paso hacia la salida, un rugido ensordecedor llenó el túnel, acompañado de los sonidos de garras y colmillos chocando contra las rocas. La manada había llegado. Jon no perdió tiempo. Corrió hacia el pasaje estrecho que había identificado anteriormente, confiando en que podía usar su agilidad para eludir la emboscada. Sin embargo, justo cuando pensó que podría escapar, un lobo gigante emergió desde las sombras, bloqueando su camino. El monstruo no era el líder, pero su tamaño era igual de intimidante. Sus ojos brillaban con una rabia asesina, y su boca goteaba saliva, mostrando dientes afilados como cuchillas. La bestia se lanzó hacia él con una velocidad sorprendente, pero Jon ya estaba preparado. Con un giro rápido, evitó el ataque y, con un movimiento certero,
Apuñaló a la criatura en el costado, justo donde sabía que los Lobisomem eran más vulnerables. El lobo aulló, pero antes de caer al suelo, lanzó una mordida mortal hacia la pierna de John. El impacto fue fuerte, y el dolor atravesó su cuerpo, pero su voluntad era más fuerte. Con una fuerza inesperada, empujó al lobo hacia atrás, permitiéndose un breve respiro mientras sentía la herida sangrante en su pierna. El líder había caído, pero la batalla aún estaba lejos de terminar. Las sombras se movían a su alrededor, y John sabía que los Lobisomem no se detendrían hasta ver su muerte. Sin embargo, algo en su interior comenzó a cambiar. El miedo, el dolor y la fatiga se transformaron en una energía oscura que comenzaba a tomar el control. Sabía que tenía que sobrevivir. Era su única opción. Desenvainó el cuchillo de plata con una mano temblorosa pero determinada, y avanzó hacia el próximo grupo de Lobisomem que se acercaba. En ese momento, todo lo que importaba era la caza. Nada más. Las criaturas se lanzaron hacia él, pero John, aprovechando su destreza y rapidez, comenzó a derribarlas una a una. La furia de la batalla lo había consumido, y el dolor en su pierna era solo una distracción pasajera. Cada corte, cada movimiento de su cuchillo, era calculado con precisión. Mientras luchaba, el amuleto en su chaqueta comenzaba a brillar con una luz extraña, como si estuviera reaccionando a la fuerza de los Lobisomem. John sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Algo dentro de él se despertaba, algo oscuro y poderoso que lo impulsaba a luchar con una ferocidad que nunca había conocido. El último de los Lobisomem cayó a sus pies. John respiraba pesadamente, pero no podía permitirse descansar. La manada había sido eliminada, pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. La oscuridad que se cernía sobre él no se disipó, sino que se intensificó. La batalla había terminado, pero el peligro seguía acechando. John recogió el amuleto, mirándolo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sabía que este objeto tenía un propósito más grande del que él mismo podía entender, y que la caza no había terminado. Había algo más, algo aún más peligroso, y él estaba dispuesto a enfrentarlo, porque John Wick sabía algo que la manada no comprendía. No era solo un hombre que cazaba monstruos. Era el cazador al que los monstruos temían. Y la verdadera caza acababa de comenzar. La confrontación final a Cueva, antes tan silenciosa, ahora resonaba con un eco perturbador. La última lucha había dejado su huella en el suelo, cubierto de rastros de sangre y tierra. John Wick avanzaba con paso firme. La herida en su pierna ya no le dolía tanto como antes. Había algo más que lo mantenía en pie, la creciente sensación de que este no era solo otro enfrentamiento. Algo oscuro, profundo, se estaba despertando dentro de él. El amuleto que había tomado del líder de los Lobisomem seguía brillando débilmente en su chaqueta, como una advertencia de lo que aún estaba por llegar. Su mente estaba llena de preguntas, pero no tenía tiempo para respuestas. Las criaturas que había enfrentado hasta ahora eran solo un preludio. Lo que venía a continuación, él lo sabía, sería mucho peor. Las puertas de la cueva, grandes y de piedra, se abrieron ante él con un crujido. Allí, en lo profundo de la oscuridad, una figura imponente esperaba. La presencia era casi palpable, como una presión sobre su pecho, y el aire mismo parecía temblar ante el ser que se encontraba frente a él. Era más grande que cualquier Lobisomem que hubiera visto. Sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural, y su cuerpo estaba cubierto por una capa de piel gruesa, más resistente que cualquier armadura humana. El aliento de la criatura formaba nubes de vapor en el aire frío. El líder de los Lobisomem, el verdadero líder, estaba frente a él, y su aura era la de una bestia que había dominado la tierra durante siglos. Sabía que llegarías hasta aquí, dijo la criatura, su voz retumbando en la cueva como un trueno lejano. Pero no sabes lo que estás enfrentando. Yo soy la oscuridad hecha carne, el final de todo lo que has conocido. Esta cueva es mi reino, y tú no eres más que una chispa a punto de extinguirse. John no respondió. Sabía que no podía permitirse perder la concentración. Cada palabra que el líder dijera, cada movimiento que hiciera, debía ser analizado. No había margen para errores. Vas a morir aquí, humano, continuó el líder.
mostrando sus colmillos afilados como cuchillas. Tus esfuerzos son en vano. Incluso si matas a todos mis seguidores, yo soy el final. Y cuando caigas, tus huesos serán parte de la tierra que venero. Jon se adelantó, su cuchillo de plata en la mano. Sabía que las palabras del líder no eran solo amenazas vacías. La bestia frente a él no era solo un enemigo, era el núcleo del mal que había arrasado con todo lo que se había cruzado en su camino. No podía permitirse dudar, no podía mostrar debilidad. De repente, el líder de los Lobisomem se lanzó hacia él con una velocidad impresionante. Jon, con los reflejos de un hombre entrenado en combate, se apartó a tiempo, sintiendo el viento de la criatura rozar su rostro. La lucha estaba por comenzar, y ambos sabían que ninguno de los dos podía permitirse una retirada. El líder rugió, una ola de furia y poder que hizo temblar las paredes de la cueva. Jon, con un giro rápido, esquivó un ataque mortal y aprovechó la oportunidad para golpear con su cuchillo. Pero la criatura, con su piel gruesa y resistente, parecía invulnerable. El golpe fue en vano. «Te crees un cazador humano», dijo la bestia, con una sonrisa cruel. «Pero no eres más que un insecto ante mí». Jon no se detuvo. Sabía que la resistencia de la criatura era una ventaja, pero también una debilidad. Si podía encontrar el punto débil, la abertura, podría derrotarlo. No era solo la fuerza lo que importaba, sino la estrategia. Y eso era algo en lo que Jon siempre había destacado. La batalla continuó con una ferocidad brutal. Cada golpe de la bestia era un trueno, cada esquiva de Jon, una danza mortal. Pero a medida que luchaban, Jon comenzó a notar algo peculiar. El amuleto en su chaqueta estaba emitiendo una luz más intensa, como si estuviera reaccionando a la presencia de la criatura. El líder de los Lobisomem parecía percatarse de esto. También, su expresión se tornó de furia a desconcierto. «¿Qué es eso?», rugió, mirando fijamente el resplandor. No puede ser». En ese momento, Jon comprendió. El amuleto no era solo un objeto de poder, era la llave para derrotar al líder. Algo en su interior comenzó a alinearse, una conexión entre él y el objeto que había tomado. El poder que emanaba de él estaba comenzando a fusionarse con su propia fuerza de voluntad. «Lo que no sabías es que ya he derrotado a tu manada», gritó Jon, aprovechando un instante de vulnerabilidad en la bestia. «No soy solo un cazador, soy la causa de tu perdición». Con una última embestida, Jon utilizó todo su poder y destreza para clavar el cuchillo de plata en el pecho de la criatura. El líder de los Lobisomem emitió un aullido desesperado, pero no hubo escapatoria. La bestia se desplomó y la cueva se sumió en un silencio mortal. Jon, respirando con dificultad, miró el amuleto una vez más. Su luz se apagó lentamente, como si el mal que había estado acumulado durante siglos hubiera sido finalmente erradicado. Pero la victoria no le trajo paz. El despertar de la oscuridad, la victoria de Jon Wick sobre el líder de los Lobisomem no significó el fin de la lucha. En su interior, algo había cambiado. Y no era solo por la brutalidad del combate. El poder del amuleto, la fuerza de voluntad que había utilizado para vencer, estaba dejando una huella profunda en su ser. Aunque la cueva había quedado en silencio y la amenaza inmediata de los Lobisomem había desaparecido, la sensación de peligro no se disipaba. Algo oscuro, algo que él mismo había liberado, comenzaba a despertar. Jon caminaba por los pasillos rocosos de la cueva, su cuerpo cubierto de sangre y sudor, pero su mente aún estaba clara. Había matado a la bestia, el líder de los Lobisomem, pero en el fondo sabía que este triunfo era solo una parte de algo mucho más grande. La cueva que había sido el lugar de la batalla, ahora desolada, sentía como un laberinto interminable que se cerraba sobre él. Un susurro, casi imperceptible, llegó a sus oídos. No provenía de ninguna criatura visible, sino de un lugar profundo, de su propia mente. Era una voz, suave pero llena de maldad, como un eco lejano que se alimentaba de sus pensamientos más oscuros. Jon detuvo su paso. Sus ojos se estrecharon y su mano apretó el mango de su cuchillo. La sensación de que algo lo observaba lo invadió. «Estás cambiando, Jon. No puedes detener lo que has desatado», susurró la voz, cada palabra llena de veneno. Su respiración se volvió más pesada mientras sentía una presión creciente en su pecho.
La oscuridad que había sido liberada del líder de los Lobisomem ahora parecía estar dentro de él, como si hubiera sido marcado por una fuerza mucho más antigua y poderosa de lo que había imaginado. ¡Cállate!, gritó apretando los dientes, pero la voz no se desvaneció. Por el contrario, aumentó en volumen y lo rodeó, penetrando en sus pensamientos más profundos. No puedes escapar, John Wick. El poder de los Lobisomem no se va tan fácilmente. Cada lucha, cada vida que tomas, te arrastra más cerca de la oscuridad. Eres uno de nosotros ahora. La cabeza de John comenzó a doler intensamente, como si estuviera siendo desgarrado desde dentro. La sangre en sus manos, que había recogido de la batalla, comenzó a brillar débilmente, como si estuviera absorbiendo algo mucho más siniestro. Al darse cuenta de que su lucha no solo era física, sino también mental, John se desplomó de rodillas, llevando las manos a su cabeza, luchando contra el torrente de pensamientos oscuros. El amuleto que había tomado del líder brillaba con una luz cegadora, y John sentía como su cuerpo comenzaba a transformarse, como si estuviera siendo consumido por la misma bestia que había derrotado. El dolor era insoportable. Era como si sus huesos estuvieran cambiando, adaptándose a una nueva forma. Su respiración se volvía más profunda, más animal, mientras sus uñas crecían y sus músculos se tensaban. La transformación era inminente, y aunque luchaba por retener su humanidad, sentía que la bestia dentro de él estaba a punto de salir. El poder es tuyo para tomarlo, John. Abandona tu humanidad. Deja que el lobo se apodere de ti. Siente su fuerza, su furia. No eres solo un cazador, eres uno de los nuestros. Susurró la voz, más fuerte ahora, como un canto hipnótico. Con un esfuerzo supremo, John gritó, intentando resistirse a la presión, a la oscuridad que lo invadía. Luchó contra la transformación, contra el deseo de dejarse llevar por el poder del Lobisomem. Pero cuanto más luchaba, más fuerte se volvía la llamada, más intensa era la transformación. De repente, la voz cesó. El dolor se detuvo, y una calma inquietante llenó la cueva. John abrió los ojos, y lo que vio lo paralizó. Frente a él, reflejado en una de las paredes rocosas, había una versión de él mismo. Pero no era humano. Era un lobo gigantesco, con ojos amarillos brillantes, su cuerpo cubierto de pelaje negro y musculoso. El lobo lo miró, y en ese momento, John entendió. El lobo no era solo una imagen de lo que podría ser, era lo que él ya era. La transformación había sucedido, y él ya no era solo un cazador. La oscuridad lo había reclamado. Ahora lo sabes, dijo la voz en su mente, esta vez sin piedad. Ahora eres uno de nosotros. ¿Lo aceptarás? John, respirando con dificultad, miró el reflejo de la criatura en la pared, y por primera vez en su vida sintió miedo. No de la bestia que se reflejaba, sino de sí mismo, de lo que podría llegar a ser. Sin embargo, no podía rendirse. No importaba lo que había sido, lo que había hecho. Él aún podía luchar. Aún podía mantener el control. No iba a dejar que la oscuridad lo dominara. Con un esfuerzo sobrehumano, John cerró los ojos, ignorando la bestia que se agitaba dentro de él. Alzó la cabeza, y con una mirada decidida, dio un paso hacia adelante. La batalla por su alma no había terminado. De hecho, acababa de comenzar. La larga noche, el aire en la cueva había cambiado. La temperatura había descendido de manera inesperada, envolviendo a John en una frialdad palpable. A pesar de que su cuerpo se sentía más fuerte, más ágil, una sensación inquietante lo invadió. La transformación no había sido solo física. Algo más se estaba desatando en su interior. La bestia que había liberado no era solo una sombra en su mente, ahora era parte de él. Una fuerza primordial que rugía por salir, por dominar. John caminaba con paso firme, pero su mente no dejaba de dudar. El reflejo del lobo en las paredes de la cueva seguía persiguiéndolo, sus ojos amarillos brillando en cada rincón oscuro. Cada paso que daba lo acercaba más a la inevitable confrontación con la criatura que ahora habitaba su ser. Mientras se adentraba en el túnel, escuchó un sonido lejano, como un susurro, y al mismo tiempo, un extraño zumbido que retumbaba en su pecho. Al principio,
Pensó que era el eco de sus propios pensamientos, pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de que había algo más. Un grupo de figuras emergió de las sombras, seres que caminaban de manera errática, con ojos encendidos, de furia, casi como si estuvieran esperando que llegara. Eran lobisomens, pero no como los que había enfrentado antes. Estos eran diferentes. Sus cuerpos eran más grandes, más robustos, y sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. «Bienvenido, John Wick», dijo una voz profunda, salida de la oscuridad. Era un hombre, aunque su cuerpo estaba parcialmente transformado, cubierto de pelaje negro, y su rostro era una máscara de furia y salvajismo. «Sabíamos que llegarías. El líder ha caído, pero su legado no lo ha hecho. Tú eres el elegido para continuar lo que él empezó». John se tensó. Sus músculos reaccionaron, instintivamente, pero algo en su interior le decía que debía mantener la calma. No podía dejarse llevar por el furor de la bestia. Sabía que su control era lo único que lo mantenía humano. «No soy tu elegido», dijo con voz grave, aunque sentía la presión de sus propias palabras. «Lo que comenzó el líder, lo terminaré yo. Y no permitiré que ninguno de ustedes me detenga». Los lobisomens rieron, una risa baja y gutural que resonó en el aire frío de la cueva. Uno de ellos, el de mayor tamaño, se adelantó con una sonrisa desafiante. «¿De verdad crees que puedes detenernos? Tú eres uno de nosotros ahora. El amuleto que llevas, la sangre que corre por tus venas, te ha marcado. No tienes escapatoria. Te pertenecemos». John no respondió, pero podía sentir cómo la bestia dentro de él empezaba a rugir, a retorcerse, queriendo liberar su furia. Sin embargo, él se mantuvo firme. No podía dejar que eso sucediera. No podía caer en la trampa de la oscuridad. Con una rapidez sorprendente, el primer lobisomen se lanzó hacia él. Sus garras afiladas como cuchillas. John esquivó el ataque con agilidad, su cuerpo ya comenzando a responder más rápido, más instintivamente. No era solo su entrenamiento lo que lo mantenía alerta. Era la fuerza de la transformación, la que ahora sentía como una extensión de sí mismo. El segundo lobisomen atacó a su lado, pero John se giró con una velocidad sorprendente y lo esquivó, clavando su cuchillo en el costado de la criatura. El lobo soltó un aullido gutural y se apartó, cubriéndose la herida con una garra ensangrentada. Los demás lobisomens, al ver el ataque fallido de su compañero, se abalanzaron sobre él. Sin embargo, algo cambió en ese momento. John no luchaba solo contra ellos, ahora luchaba contra la oscuridad que trataba de dominarlo. Cada golpe que asestaba, cada movimiento que realizaba, se sentía como si una parte de él estuviera cediendo a la bestia que lo habitaba. La furia crecía en su interior, pero John no podía perder el control. «No dejes que te tome», gritó a sí mismo, apretando los dientes mientras se defendía de otro ataque. La batalla era brutal. Los lobisomens no eran simplemente monstruos salvajes, sino cazadores astutos que conocían cada rincón de la cueva. Aunque John estaba ganando terreno, sabía que había algo más detrás de todo esto. No solo estaba luchando por su vida, sino también por su humanidad. Finalmente, después de un intercambio feroz, John logró derribar al líder de los lobisomens con una maniobra rápida. La criatura cayó al suelo, su cuerpo temblando mientras luchaba por levantarse. John se acercó, respirando con dificultad, y lo miró a los ojos. «Tu legado ha terminado», murmuró, antes de asestar el golpe final. El líder de los lobisomens dejó escapar un último suspiro antes de desvanecerse en un cúmulo de sombras. John se quedó de pie, su cuerpo cubierto de sangre y sudor, y su mente todavía luchando contra la oscuridad que amenazaba con arrastrarlo. Sin embargo, mientras la cueva se sumía en un silencio mortal, él sabía que este enfrentamiento solo había sido el comienzo. La lucha por su alma, por su humanidad, aún no había terminado. La noche solo comenzaba, y las sombras de su transformación aún acechaban en cada rincón oscuro. El reino de las sombras. La cueva estaba ahora en completo silencio. Las sombras parecían bailar en las paredes, como si la propia oscuridad tuviera vida propia, observando a John con una mirada inquisitiva. El aire, pesado por la tensión, parecía envolverse alrededor de su cuerpo,
como si todo lo que había vivido hasta ese momento lo estuviera llevando hacia una inevitable confrontación consigo mismo. A pesar de la victoria, algo había cambiado en él. La batalla contra los lobisomens no había sido solo física, había sido una lucha interna mucho más profunda. La bestia que ahora habitaba su ser no era simplemente un monstruo que había desatado en su interior, era una fuerza primitiva, una sombra que amenazaba con consumirlo por completo. John miraba la sangre derramada a su alrededor, los cuerpos de los lobisomens caídos, pero algo lo inquietaba. La victoria no le traía paz, solo un vacío que no podía llenar. Sus pensamientos se volvieron oscuros, y la sombra dentro de él comenzó a susurrar, cada vez más fuerte, como una llamada irresistible. De repente, un ruido lejano interrumpió sus pensamientos, un crujido bajo, un susurro en el viento. Algo se acercaba. John se giró, su instinto de supervivencia en alerta. La oscuridad se espesó a su alrededor, y en la penumbra, una figura emergió. Era una mujer, o al menos parecía una mujer, pero su presencia era completamente ajena a cualquier ser humano. Su piel era pálida como la luna, y sus ojos, de un amarillo intenso, brillaban con una intensidad sobrenatural. Sus cabellos, largos y oscuros, se movían como si estuvieran vivos, arrastrándose por el suelo como serpientes. «Has llegado más lejos de lo que pensabas, John Wick», dijo la mujer con una voz profunda y suave, como el susurro de un viento antiguo. «El reino de las sombras te ha aceptado. Eres uno de los nuestros ahora». John se tensó, pero no dio un paso atrás. No podía. Había llegado hasta aquí, y aunque la oscuridad dentro de él lo tentaba, su voluntad seguía siendo suya. Al menos, eso creía. «¿Quién eres?», preguntó, manteniendo la mirada fija en ella. No iba a dejarse llevar por el miedo. Sabía que algo mucho más grande que él lo esperaba, pero aún no comprendía qué. La mujer sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Era una mueca que helaba la sangre. «Soy la reina de las sombras. El reino al que has cruzado no es un lugar físico, John. Es tu mente, tu alma, tu lucha interna hecha realidad. La bestia que llevas dentro ha despertado y ahora tienes dos caminos. Seguir tu camino, el que te llevará a tu destrucción, o abrazar lo que realmente eres y unirte a nosotros». John no entendió por completo las palabras de la mujer, pero algo dentro de él temió la idea de ceder ante la oscuridad. No quería ser parte de un reino de sombras. No quería que la bestia tomara el control. «¿Destrucción?», preguntó, manteniendo la calma, aunque su corazón latía rápidamente. «¿Qué quieres decir con eso?». La reina de las sombras se acercó lentamente, sus pasos flotando sobre el suelo como si no tocara la tierra. «Eres más que solo un hombre ahora, John. La sangre de los lobisomens corre por tus venas. Has tocado el poder que solo unos pocos pueden comprender. La bestia que llevas dentro quiere más, y si no aprendes a dominarla, destruirás todo lo que alguna vez amaste. Tú, al igual que ellos, serás un monstruo». John dio un paso atrás, el peso de sus palabras hundiéndose en su pecho. «No soy un monstruo». La reina lo observó con una mirada fría y penetrante, como si pudiera ver todo lo que estaba en su alma, todos sus miedos, sus deseos y sus luchas internas. «¿De verdad crees que tienes el control, John? La bestia no pide permiso, solo toma lo que le pertenece». Las palabras de la reina resonaron en su mente, y por un momento, una visión aterradora le cruzó la mente. Él mismo, transformado en un monstruo salvaje, arrasando con todo a su paso, destruyendo amigos, aliados, todo lo que había conocido, consumido por la oscuridad. «Eso no me va a pasar», murmuró, apretando los dientes. «No dejaré que me controle». La reina de las sombras lo observó en silencio, como si estuviera evaluando su decisión. Finalmente dio un paso atrás. «Lo sabremos pronto. La oscuridad te acecha, John. No puedes escapar de ella, y en algún momento no querrás». Con esas palabras, desapareció en la oscuridad, como si se hubiera disuelto en la misma niebla que rodeaba la cueva. La presencia de la reina se desvaneció, pero el miedo persistió en el aire, como un perfume intoxicante. John, ahora solo, respiraba pesadamente,
el sudor frío recorriéndole la frente. Podía sentir la bestia dentro de él, retorciéndose, ansiosa por salir, pero algo más profundo dentro de él le decía que debía luchar. No iba a dejar que la oscuridad lo consumiera. No esta vez. La reina había hablado de un reino de sombras, un lugar donde sus peores miedos y deseos más oscuros se hacían realidad. Sabía que su lucha no estaba solo contra los lobisomens, estaba luchando contra sí mismo, contra la sombra del pasado. Jon caminaba por el bosque, su cuerpo aún tenso tras el encuentro con la reina de las sombras. La oscuridad había caído completamente sobre el paisaje, cubriéndolo todo con su manto frío y denso. Sin embargo, su mente no podía dejar de girar en torno a las palabras de la reina. La bestia, el poder que llevaba dentro, era ahora una amenaza más grande que nunca. Sabía que debía encontrar una manera de controlar esa oscuridad antes de que fuera demasiado tarde. A lo lejos, vio una figura solitaria en medio del bosque. La presencia le resultaba extraña, como si algo de su ser la reconociera sin poder explicarlo. Avanzó cautelosamente, cada paso siendo más pesado que el anterior. No sabía si debía acercarse o seguir su camino, pero algo dentro de él le decía que debía enfrentarlo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura se volvió hacia él. Era un hombre alto, con una mirada profunda y penetrante, que parecía conocer todos los secretos del universo. Su rostro era familiar, pero Jon no podía recordar de dónde. Era como si su propio pasado hubiera cobrado vida frente a él. «Has llegado lejos, Jon», dijo el hombre con voz grave, como si estuviera hablando desde una distancia infinita. «Pero aún no has enfrentado la prueba más difícil». Jon frunció el ceño. Algo en ese hombre lo inquietaba profundamente, pero no podía evitar sentirse atraído por su presencia. Había una calma en él, una serenidad que parecía contradecir el caos que Jon sentía en su interior. «¿Quién eres?», preguntó Jon sin apartar la mirada. El hombre sonrió ligeramente, un gesto que parecía tanto una señal de amistad como una advertencia. «Soy alguien que conoces muy bien, Jon, o al menos, alguien que conocías». La mente de Jon se nubló por un instante, y la imagen de una figura difusa comenzó a formarse en su cabeza. El hombre delante de él no era solo un extraño, era una sombra de su propio pasado, un fragmento de su historia que había olvidado, o quizás había preferido olvidar. «¿Qué quieres decir con eso?». Jon dio un paso atrás, sus manos cerrándose, en puños de forma instintiva. «Lo sabes muy bien», respondió el hombre, sus ojos brillando con una intensidad casi sobrenatural. «Eres el resultado de decisiones que tomaste hace mucho tiempo, decisiones que ahora te persiguen. Todo lo que has hecho, todo lo que has sido, te ha llevado a este momento. ¿Realmente crees que puedes escapar de lo que eres?». Las palabras del hombre golpearon como un rayo en el corazón de Jon. Recordó su vida antes de convertirse en lo que era ahora. La violencia, las pérdidas, la desesperación. Todo había sido parte de un ciclo que parecía no tener fin. «Mi vida no está definida por mi pasado», dijo Jon, intentando mantener el control de sus emociones. «Lo que importa es lo que hago ahora. Eso es lo que te dices a ti mismo», replicó el hombre con una voz que parecía resonar en su alma. «Pero el pasado siempre regresa, Jon. Siempre». Con un gesto de su mano, la oscuridad del bosque comenzó a moverse, como si estuviera viva, envolviendo a Jon. Las sombras se alzaron alrededor de él, distorsionándose en figuras familiares, monstruos del pasado que lo habían atormentado durante toda su vida. Su peor miedo se materializó ante él, y la sensación de estar atrapado en su propia mente lo envolvió por completo. Jon luchó contra las sombras, pero cada vez que intentaba liberarse, las figuras se multiplicaban, las voces se hacían más fuertes. Podía escuchar sus propios gritos de desesperación, los ecos de sus peores recuerdos. «¿Ves?», dijo el hombre en un tono casi suave, como si fuera un susurro lejano. «No puedes huir de ti mismo». Jon cerró los ojos, intentando concentrarse, buscando un lugar en su mente donde pudiera encontrar la calma. Sabía que no podía dejarse consumir por las sombras. No esta vez. Recordó lo que había aprendido en las batallas anteriores, lo que había logrado a pesar de todo lo que lo había rodeado. Con un grito de esfuerzo, se liberó de las sombras que lo rodeaban. Él
Poder de su voluntad quebrando las ilusiones que intentaban devorarlo. Al abrir los ojos, el hombre ya no estaba allí. Las sombras se desvanecieron como humo en el viento, y el bosque volvió a estar en silencio. John respiró con dificultad, su cuerpo cubierto de sudor, pero con la sensación de haber ganado una pequeña victoria. Sabía que la batalla no había terminado, pero también entendía algo más importante. No podía dejar que su pasado lo definiera. La oscuridad dentro de él siempre estaría allí, acechando, pero tenía el poder de elegir cómo enfrentarse a ella. Con una determinación renovada, dio un paso hacia adelante. La noche estaba lejos de terminar, y sabía que los desafíos que le aguardaban serían aún más grandes. Pero ahora estaba listo. La sombra del pasado no lo controlaría más. Mientras avanzaba, un susurro llegó a su oído, apenas audible. No creas que has vencido, John. El verdadero desafío está por venir, pero él ya no se detendría.